¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar ahí, por estar pendiente. Gracias por estar ya listo, dispuesto, dispuesta, ¿verdad? Y que hayas hecho tu tiempo, que hayas destinado pues un espacio de tus quehaceres, ¿verdad? Y haber alineado, ¿verdad? Este tiempo para poder venir y escuchar lo que Dios tiene para ti. Así es que en este momento te doy la bienvenida y te felicito, ¿verdad? Por estar ahí. Así es que vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo lo que vamos a hablar ahora. Estamos ya en nuestro estudio, ya por cierto, el último tema correspondiente al estudio del libro de Números. Ya es el último tema, así es que te felicito si has estado hasta aquí escuchando cada uno de ellos y si no te has perdido ninguno, pues te felicito. Y si al caso te has perdido algún tema, pues ahí están todos los videos guardados, ¿verdad? En lo que es mi página Aliento de Vida. También están en YouTube, ¿verdad? Como Pastora Janet Enríquez. Entonces tú ahí los puedes buscar y para poderte informar completamente, ¿verdad? De todo lo que hemos estado hablando en estos días. Así que vamos a orar para poder al Señor en dirección, que tome el control, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo aquí. Acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, una oportunidad más que nos concedes estar aquí, Señor, ya compartiendo este mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Te ruego que prepares esos corazones, esa tierra fértil donde voy a sembrar esta semilla en este momento para que produzca ese resultado que tú anhelas en la vida de cada una de estas personas que están escuchando mi voz en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te voy a invitar que vayas al libro de Números, que es el libro que estamos estudiando. Allá en el capítulo 31, vamos a ver el capítulo 31, versículo 31. Números 31, 31 dice: hicieron Moisés y el sacerdote Eliezer como Jehová mandó a Moisés. Amén. Hicieron Moisés y el sacerdote Eliezer como Jehová había mandado a Moisés. Vemos la obediencia una vez más, cómo es que viene y recobra esos resultados que se anhelan, que se esperan, la obediencia. Y no solo vemos aquí una condición de obediencia, sino que también vemos una condición de solidaridad, ¿verdad? De trabajar en equipo. Cuando vemos esa situación, ¿verdad? Cuando una persona trabaja en equipo y se sabe organizar y sabe asignar, ¿verdad? Lo que se va a hacer, pues todo resulta mejor, todo resulta bien. Entonces podemos ver acá que Dios también así era, ¿verdad? Dios así es, porque Él vive, Él es eterno. Entonces su forma de actuar es así. Mira que asignó a Moisés como líder, pero le puso ayuda. Vemos cómo vino estructurando en todo lo que es el desierto, cómo vinieron asignando a ciertas personas para que se involucraran en todo lo que se debía de hacer en cuanto al camino al desierto. Pues aquí estamos ya, ¿verdad? Con el tema, no te he dicho el tema, y es instrucciones para las nuevas generaciones en su segunda parte, ¿eh? Porque son dos partes. Instrucción para las nuevas generaciones, es que aquí ya Dios ya está diciendo a través de Moisés cómo es que se iban a organizar, ¿verdad? Ya cuando Moisés faltara. Entonces aquí vemos esto, que Dios viene y ya le pone ahí, ¿verdad? La ayuda de Eliezer, que es el sacerdote, que es el sucesor, o sea, Eliezer es el hijo de Aarón, amén. Eliezer es el hijo de Aarón. Aarón ya para este entonces ya no estaba. Aarón ya estaba en la presencia de Dios y había dejado ya de sucesor a Eliezer. Pero mira algo que muy característico aquí es que Dios como lleva todo en control, ¿verdad? No se llevó a los dos juntos, como por decir a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Por ser casi de las mismas edades o de la misma generación, podríamos decir, no se los llevó juntos, sino que primero se llevó a uno y entre tanto se llevó a Aarón, ¿verdad? Vino y estaba Eliezer ahí, estaba aprendiendo de lo que era el liderazgo de Moisés. Mira qué interesante eso. Todo lo que nosotros podemos anotar, podemos venir y analizar y introducirnos en lo que es el mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto podemos nosotros aprender de todo lo que el Señor nos muestra a través de tu santa palabra? Vemos que aquí en este versículo podemos ver esa cooperación, ¿verdad?, del sacerdote para con Moisés, para poder realizar todo lo que se realizaba en ese momento, para ejecutar todo lo que Dios asignaba en ese momento. Así que ese es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para ser solidarios, para venir y ayudarnos los unos con los otros, a ser personas
que nos organicemos y que podamos realizar las acciones de acuerdo, ¿verdad? Lo que Dios establece, pero en un orden de acuerdo a Dios. Amén. Bien, ahora vamos aquí a iniciar ya de lleno lo que es lo que es el mensaje de ahora, y son 4 puntos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y vamos a entrar ya con el primero, y es que este es como la continuación de lo que estamos viendo ayer, ¿verdad? Vemos aquí la repartición del botín de Madián. Recordamos ayer un poquito, hablamos de Madián, que Dios había mandado a vengarse de ese pueblo porque le hizo fallar, ¿verdad? Recordamos a esta jovencita que andaba en malos caminos e hizo prostituirse, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y que adoraran un Dios extraño, un Dios mundano, pagano, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios vino y se levantó a hacer esa venganza contra este pueblo de Madián. Y vemos que el pueblo de Israel venció, ¿verdad? Porque Dios los había mandado que fueran a hacer esa venganza. Y ellos, pues obviamente, cuando iban a conquistar un pueblo, ellos atribuían todo el botín, todo lo que dejaba ahí, ¿verdad? Entonces ellos lo tomaban como botín y se lo llevaban. Entonces vamos a ver aquí, por eso es aquí, repartición del botín obtenido en Madián. Vamos a leer ahí el números 31, 41, 42 y luego nos vamos a pasar al 47. Dice así: y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eliezer, como Jehová lo mandó a Moisés, y de la mitad para los hijos de Israel, quien apartó Moisés de los hombres y que habían ido a la guerra. Y vamos al 47. Y la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés, uno de cada 50, así como las personas y los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vemos aquí cómo es que ellos se distribuyeron, ¿verdad? El botín que tenían. Pero hay una cualidad, hay una característica, es que tenían ahí materiales de bronce, de plomo, de oro, de estaño, y que todo eso le había dado una instrucción Dios al sacerdote, y es que tenía que pasarlo. Los que se podían pasar por fuego, los que podían soportar el fuego, tenían que pasarlos por fuego, y los demás tenían que ser lavados, tenían que ser limpiados a través de agua. Vemos ahí estas dos situaciones. Vemos el metal que puede resistir el fuego. ¿Y por qué todo esto que se trajo de ese lugar? ¿Por qué tenía que ser purificado? ¿Por qué tenía que ser limpiado? Recordemos que eso era un lugar impuro, lo cual había hecho fallar al pueblo de Israel. Por eso era una nación impura, y Dios estaba pues retrayendo todo eso para limpiarlo, para purificarlo, pasándolo por agua y pasándolo por fuego. Ya sabemos que el agua lo que hace es limpiar. Cuando tú vienes en tu casa a hacer limpieza, ocupas el agua para lavar los trastes, ocupas el agua para hacer limpieza, ocupas el agua para lavar la ropa. Hay muchas funciones para lo cual sirve el agua, ¿verdad? Para bañarse. Entonces todo eso atrae limpieza. Y el fuego lo que hace es que purifica, ¿verdad? El fuego purifica. Por eso era necesario que fuera pasado a través de agua y a través de fuego. Vemos que ahí traía lo impuro y tenía que ser limpio de esa manera. ¿Qué nos muestra esto? Es que nosotros, cuando nos ensuciamos, cuando nos llenamos de impurezas, cuando venimos del mundo, venimos sucios de todo lo que puede existir en el mundo. Pero cuando ya venimos a Dios, ¿verdad? Él viene y nos limpia, Él viene y nos transforma, Él viene y nos pasa por agua para limpiarnos, y eso se refiere a la palabra de Dios. Ya habíamos dicho que el agua significa dos elementos, significa la palabra de Dios y significa también el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos tiene que pasar por el agua, significa que a través de su palabra somos purificados, a través de su palabra somos transformados, pero también está el Espíritu Santo, que es el que nos va redargüendo de pecado, que es el que nos va direccionando en lo que debemos de hacer, amén, que es el que nos va guiando, y que cuando nosotros tomamos en cuenta el Espíritu de Dios, pues todo nos va a ir bien. Qué importante es saber escuchar la voz de Dios y saber dirigirnos de acuerdo a su voluntad. Entonces podemos notar aquí, y cuando pasamos por fuego, pues entonces es cuando nos purifica, cuando ahí se elimina
todas aquellas situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pasamos por fuego, ahí se va el orgullo. Cuando pasamos por fuego, ahí se va la altanería. Cuando pasamos por fuego, ahí se va aquella raíces de amargura. Cuando pasamos por fuego, se va la hipocresía. Cuando pasamos por fuego, se va la envidia, se va el egoísmo, se va todas aquellas actitudes que nosotros poseemos, que son desagradables a Dios y que no nos permiten recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso era necesario que todo eso que habían extraído de botín, de lo que era de Madián, fuera pasado por fuego, porque eso significa limpieza y significa pureza. Y similar somos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios viene y nos adopta como sus hijos. Y después vemos cómo fue la repartición. Y dice aquí, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Vino y le dio la ordenanza, ¿verdad? A que viniera y le otorgara a ellos, les repartiera de lo que es este atributo, ¿verdad? De lo que es del botín, ¿verdad? Repartiera entre el sacerdote, el pueblo y también los levitas. Entonces, entre ellos fue repartido lo que es el botín. Y dice ahí que la ofrenda dada a Eliezer, ¿verdad? Era como un voto, ¿verdad? Era para Dios, era un atributo, era ofrenda para Dios lo que se le otorgó a Eliezer. Pero también vemos que a los hijos de Israel se les dio la mitad, ¿verdad? Dice ahí, de la mitad para los hijos de Israel se repartió Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. O sea, todos los que le habían ido a la guerra les daban partes iguales, ¿verdad? De la mitad del botín se les repartió a todos ellos. Y después de todo eso, ¿verdad? Dice acá que de la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés una cada 50, ¿verdad? Uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas. De todo lo que repartió, ¿verdad? Recobró uno de cada 50, dice ahí, para poder otorgar a los levitas. Entonces a estas tres personas ahí quedó repartido lo que es el botín. A Eliezer porque era el atributo para Dios, ¿verdad? A los que habían ido a la guerra, ¿verdad? Por haber participado en ello, y a los levitas porque eran los que estaban a cargo del tabernáculo. Entonces ahí podemos ver cómo es que Dios viene y hace repartición de lo que es el atributo, de lo que es lo que ellos obtuvieron del botín de guerra. Ahora Dios a nosotros, ¿qué nos otorga? Nos otorga todas las bendiciones que nosotros podemos recibir, los dones, los talentos, ¿verdad? Nos reparte aquellas bendiciones. Cuando nosotros necesitamos algo en casa, viene la bendición. Cuando tú trabajas para Dios, nada queda así nomás. Dios siempre provee para ti. Dios siempre provee lo que necesitas. Necesitas algo en tu casa, necesitas ser sanado, necesitas un trabajo. Dios viene y te va otorgando lo que tú necesitas de acuerdo a su tiempo, pero tú no te quedas sin nada. Dios siempre va recompensando, Él va velando por tu vida, así como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Él siempre está pendiente de tu vida y de todo lo que necesitas para podértelo otorgar. Amén. Ahora, ¿qué más podemos notar acá? Otro punto, vamos a irnos aquí al número 2, y es de que vamos a hablar acá, Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Recordamos que Moisés vinieron y conquistaron las primeras tierras que estaban al lado oriente, ¿verdad? A este lado del Jordán, antes de cruzarlo. Ahí habían conquistado ya unas tierras y ellos le decían, mira, nosotros tenemos ya nuestra tribu es muy grande, ¿verdad? Y este territorio es bastante grande y bastante amplio y tiene muchos recursos donde podemos nosotros venir y poder mantener nuestras ovejas, ¿verdad? Nuestro ganado. O sea, ellos quedaban muy bien en esa zona. Pero le dice a Moisés, ¿cómo es que se van a quedar acá? Y bueno, y cuando vayamos a conquistar la tierra, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a quedar aquí y van a dejar a sus otros hermanos, ¿verdad? Las demás tribus conquistando la otra tierra y ustedes aquí ya, entre todos conquistaron esta tierra y solo ustedes van a quedar aquí y los demás van a irse solo a conquistar la otra tierra. Pues ellos discutieron eso ahí, ¿verdad? En el contexto de lo que estamos viendo allá, que por qué se querían quedar ahí, que por qué no querían irse con los demás a conquistar la otra tierra y después, ¿verdad?, venir y repartir. Pero ellos dijeron que iban a ser solidarios, ¿verdad?, que ellos iban a tomar esa tierra, ellos querían esa tierra, pero que ellos iban a formar parte de la conquista hacia las demás, a los demás territorios que les iba a corresponder a las otras tribus, ¿verdad?, de las cuales repartió Josué.
Pero entonces vemos aquí en Números 32-33 qué es lo que dice. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con que sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Todas esas zonas fueron entregadas a lo que son estas tribus. La tribu de Manasés, la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés fueron los que quedaron en esa región. Pero le dijo él, de parte de Dios, le dijo Moisés, con una condición le voy a entregar este territorio. Y es que cuando vayan a luchar contra los demás, ustedes van a ir al frente. La media tribu de Manasés creo que es la que iba al frente y después iban los demás, Rubén y Gad. Pero esas tres tribus iban al frente de los demás. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué le dio esa instrucción a Moisés? Dios tenía que asegurarse que ellos, a pesar de que ya tuvieran ya su tierra, ellos no perdieran esa solidaridad de ir con sus hermanos a conquistar las otras tierras. Porque es bien agradable cuando tú ya tienes lo tuyo, ¿verdad? Cuando tú dices, bueno, has hecho un gran esfuerzo, ya tienes lo que necesitas en casa, pues ya como que no te dan ganas ya de salir, ¿verdad? Y hacer algo más, ¿verdad? Y dices, no, yo ya me esforcé, ya tengo el producto que necesito, ya tengo el resultado que estaba esperando, o sea, ya como que te puedes quedar cómodo porque dices, bueno, por esto estaba luchando y ya tengo todo lo que necesito. Pero hay más personas, amigas tuyas, poniéndole en el ejemplo, ¿verdad? Que hemos estado viendo, hay más personas que necesitan alcanzar lo mismo que tú y que todavía les falta tiempo, pero tú te quedas cómodo. Y esto es similar, esto es lo que podría pasar aquí. Y eso es lo que quería Dios evitar, que ellos ya teniendo su región donde iban a habitar, se quedaran cómodos y que no dejaran a los demás, ¿verdad? Luchar por sí solos, que tenían que ser solidarios. Por eso los colocó a la primera fila de la batalla, los mandó al primer lugar. Ellos iban a la cabeza, ¿verdad? De lo que era todos los demás para venir y asegurarse que no iban a dejar a los demás solos, que ellos también tenían que luchar por los demás, así como los demás lucharon por ellos para poder obtener su tierra. ¿Qué nos invita a esto? Que debemos de ser solidarios sin importar qué circunstancia esté pasando a alguien. Muchas veces decimos, ay, a mí no me está pasando eso, pues entonces hay que ver cómo sale esa persona. De todos modos, a mí, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, a mí no me pasa eso. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. No nos importa lo que le pasa al hermano. No nos importa lo que le pase al amigo, a la amiga. No nos importa lo que le pase a otra gente. Y no nos damos cuenta que en este mundo no sabemos qué nos puede acontecer más adelante. Como dice aquel dicho, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Porque no sabemos qué nos puede acontecer. Estamos en un mundo que pasa, que el futuro nosotros no lo conocemos. Estamos en las manos de Dios, ¿verdad? No sabemos qué puede acontecer. Pero cuando nosotros venimos y ponemos nuestra confianza en Dios y somos personas solidarias, aquello que nosotros hemos sembrado en otras personas, ayudándoles, eso también se nos va a retribuir cuando nosotros necesitemos ayuda. Por eso es necesario, ¿verdad? Venir y pensar en los demás, ser solidarios con las demás personas. Como dice la Biblia, llorando con los que lloran, riendo con los que se ríen, celebrando con los que se celebran, gozando los triunfos con los que se gozan los triunfos. Tenemos que ser unidos, ¿verdad? Porque así como nosotros sembramos, así también nosotros cosechamos. Y eso es lo que Dios estaba viendo acá, ¿verdad? Que tenían que ser solidarios para conquistar todos la tierra. ¿Y qué más podemos notar acá? Vámonos al tercer punto. Y vemos que Dios determinó entre todo lo que repartió, había que dejar ciudades de refugio. Y esto lo vemos en Números 35:14. Números 35:14 nos describe lo que son las ciudades de refugio. Y dice ahí, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra del Canaán, y las cuales serán ciudades de refugio. ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Verdad? Dice que habían ciudades de refugio. Bueno, habían personas, y ahí describe la palabra de Dios, que habían personas que, por ejemplo, por un accidente vienen y herían a alguien y esa persona moría. Es algo que alguien no lo había hecho premeditadamente, ¿verdad? Es algo que resurgió un accidente y esa persona, pues obviamente la persona ofendida iba a buscarle, ¿verdad? Para vengar esa sangre. Entonces eso era para que la persona
que había cometido un accidente, algo que no estaba en su corazón, algo que no era premeditado, esa persona podía irse a alojar a ese lugar, a estar refugiado, ¿verdad? Para evitar cualquier dificultad. Aquella persona inocente, aquella persona que no había hecho nada, aquella persona que pasaron las circunstancias, pero no fue porque lo quiso, ¿verdad? Porque él nunca quiso hacer algo, ¿verdad? Entonces esa persona necesitaba un refugio. Esa persona tenía que estar en un refugio. Y es que Dios piensa en todas las cosas. Miren que la mente del Señor es inigualable. Él no piensa en el momento, Él piensa en todo lo que pueda acontecer. En ese momento, ellos no estaban todavía así como en la plena conquista, ¿verdad? Pero Él dijo, bueno, ¿y vas a repartir esta tierra? Entonces también deja 3 casas o 3 lugares de refugio en este lugar, donde estaba la mitad, ¿verdad?, de lo que era al otro lado del Jordán. Porque allá en Canaán también iba a haber otras 3 casas, como dice aquí, 3 lugares de refugio. Entonces Dios ya preveyendo eso, de que alguien tuviera necesidad de ocupar una de esas casas de refugio. Qué importante es tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque aquí él nos da las descripciones de en qué momento se necesitaban esas casas, para qué se iban a ocupar esas casas. Cuando alguien estuviera siendo acusado de una manera que era una injusticia, o sea, de una manera que no era cierto. Cuando alguien es acusado con una falsedad, entonces él podía ir o esa persona podía llegar a refugiarse mientras se aclaraba la situación, o incluso dice al final ya de lo que es ese apartado, hasta que el sumo sacerdote muriera, esa persona tenía que permanecer en esa casa de refugio. Dios hasta eso piensa en cómo proteger a aquel inocente que no ha tenido culpa de nada, para que pueda tener un lugar donde establecerse y estar aparte de todo el peligro que puede existir. Amén, donde puede estar protegido de todo aquello que le puede amenazar, siendo esa persona justa, siendo esa persona inocente. Dios toma en cuenta, imagínate, los lugares de refugio en medio de la dificultad, en medio del problema. Vemos cómo actúa nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar de refugio? Sí, vemos acá algunos lugares de refugio en casos así de que hayan problemas muy difíciles, pues hay de existir, ¿verdad? Haber lugares donde la gente pueda estar protegida. Pero hablándolo espiritualmente, dice nuestro Dios que Él es nuestro alto refugio. Dice que Él es nuestra fortaleza. Dice que Él es nuestro escudo. Nosotros cuando nos sentimos desprovistos, cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos mal, pues podemos venir a Dios, ¿verdad? En Él nos sentimos refugiados en cualquier circunstancia de nuestra vida. Te sientes triste, te sientes deprimido, te sientes mal en tu estado de ánimo. Tú puedes venir a Dios y Él es tu refugio, Él te rescata, Él te saca, Él te libera de las circunstancias que puedas estar viviendo. Nuestro refugio es espiritual y estamos hablando de refugio espiritual, que es nuestro Dios, porque Él nos rescata y nos libera de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Ahora en lo natural, si es necesario un refugio, pues hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Cuando la situación ya se pone difícil y ya no se puede corregir, pues es necesario un refugio, ¿verdad? Hay que buscar un refugio a donde podemos estar libres de todo el peligro que puede existir. Entonces, por eso aquí Dios nos deja ya alineada la situación, ¿verdad? Y se lo está dejando al pueblo de Israel. ¿Qué más podemos notar aquí de lo que aconteció en aquel momento? Y es que, vamos ya al cuarto punto, y es que había una ley de casamiento con las herederas. Hablábamos ayer de las hijas de Zelofehad, que recordamos que estaban repartiendo la herencia, pero ellas eran mujeres. Y decíamos que la herencia solamente se entregaba a los hijos, ¿verdad? A los padres que eran de cada tribu. A ellos se les otorgaba lo que era la herencia. Pero ella, su padre ya había fallecido y Zelofehad solo había tenido mujeres. Por lo tanto, una mujer era la que estaba al frente de eso ahí. Y bueno, hicieron la excepción. Pero ¿cuál era la situación? Que tenía que casarse con uno de la misma tribu. Entonces aquí nos enseña lo que es el contexto de esta porción bíblica, que muestra ahí, bueno, y si alguien se quiere casar con una mujer que ha tenido su herencia
de la tribu, dicen ahí qué es lo que va a hacer. Y lo que tenían este diálogo eran los hijos de José, o sea, la tribu de José era el que tenía este diálogo. Y decía, ¿y cómo va a ser eso que tienen esas mujeres que tienen esa herencia y se casan con uno de otra tribu? ¿Qué va a pasar con la herencia? Decía, entonces la herencia va a ser, decían ellos, va a ser atribuida, ¿verdad?, al esposo, o sea, pasaría al esposo. En ese caso estaban hablando que la herencia de la mujer pasaría al esposo o a la tribu, ¿verdad?, a la tribu en la cual se están ellos casando. Pues Dios dijo algo aquí muy importante y lo vamos a ver aquí en el versículo 8, ¿verdad? Números 36, 8 dijo, y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguna de la familia de la tribu de su padre, se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Estaba diciendo, no puede casarse con ninguna de las otras tribus. Por ejemplo, una hija de Zelofehad, que es la que obtuvo esa herencia, para que podamos entender la circunstancia, ella no podía casarse con alguno de los otros de la tribu. O sea, venía la tribu de Manasés, le gustaba a alguien, no podía casarse con la tribu de Manasés, no podía casarse con la tribu de Rubén ni con otra tribu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella, dice ahí, si se casaba con otra tribu, su herencia iba a ser para la tribu, no la del padre, sino la de la otra tribu, ¿verdad? Iba a perder su herencia a la tribu que ella representaba. Entonces, por eso dijo aquí Dios, si esa mujer se casa, se tiene que casar con uno de la misma tribu, para que esa herencia permanezca en la tribu a la que correspondía esa herencia, ¿verdad? Vemos cómo Dios ordena todo esto, bien interesante, es que Dios siempre ha tenido todo bien alineado, ¿verdad? Y podemos ver cómo Dios va ordenando y va teniendo para que no haya ese problema. Y Dios tiene todo bien organizado. Incluso tan celoso es Dios que hasta de las tribus de Israel tenían que casarse con los de la misma tribu, no podía pasarse a la otra tribu, siendo el mismo pueblo de Israel. Ahora, esto en día ha cambiado, ¿verdad? Aunque en algunos sentidos es así, porque nosotros llamamos ahora la iglesia, nosotros no somos de las tribus de Israel, nosotros somos la iglesia, esto es para Israel. Allá en Israel todavía, ¿verdad?, se pueden ver las generaciones de las tribus, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros en aquel entonces, bueno, nosotros venimos a formar parte como de los gentiles, los que fuimos, ¿verdad?, anexados a la tribu de Israel. Nosotros somos un injerto en Israel. Entonces, pero nosotros somos la iglesia. Cuando Jesús murió en la cruz, nació la iglesia. Porque recordamos, Jesús no vino por nosotros, Jesús vino a morir por su pueblo. Él vino a salvar a los judíos, Él vino a salvar a los israelitas, porque ese es el pueblo de Él. Pero como Él lo rechazó, entonces ahí surgió los gentiles, que son los que aceptaron a Jesús, que son los que creyeron en Jesús, que son los que recibieron los milagros de Jesús, fueron injertados, ¿verdad?, en lo que es Israel, y nosotros ahora gozamos de esa bendición. Pero desde entonces surgió la iglesia, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz surgió la iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia, y la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Entonces nosotros ahí surgió la iglesia. ¿Qué sucede ahora en día de esto del matrimonio? En este momento Dios dice, no se puede casar con otra tribu. Para el Nuevo Testamento dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No puede haber yugo desigual. Cuando nosotros vemos aquí un yugo, vamos a poner un ejemplo por aquí. Suponiendo que este es un yugo. Nosotros los yugos los conocemos porque los ponemos allá en el campo, ¿verdad? Se conoce perfectamente, y es algo de madera que se le pone a los bueyes ahí por la cabeza, para que los dos vayan caminando en la misma dirección, ¿verdad? Van los dos bueyes caminando en la misma dirección. Cuando esos bueyes van con ese yugo, van caminando en la misma dirección. Ni uno puede jalar para acá, ni el otro para acá. O sea, no pueden ir a lados diferentes porque el yugo no lo permite. Pueden ir los dos desviándose a un lado o desviándose al otro lado. Pero no pueden ir uno a un lado y otro lado porque no puede por el yugo. Y eso significa, no se puede casar una pareja con yugo desigual, con visiones diferentes,
con creencias diferentes, ¿verdad? Porque entonces sería que yo jalo para este lado y tú vas para este lado, entonces no hay comunión, no hay relación, no hay armonía. ¿Por qué? Porque no nos entendemos, yo tengo una ideología, tú tienes otra ideología y no se puede haber comprensión en ese sentido. Lo mismo es en los negocios, en cualquier sociedad que tú tengas, tienes que tener la misma visión si quieres que todo funcione bien. Y así es en el matrimonio, ¿verdad? No puede haber luz, la luz y las tinieblas no se pueden unir. O hay luz o hay tinieblas, pero no hay las dos, ¿verdad? Entonces por eso la iglesia se debe de casar con los de la misma iglesia. Por ejemplo, no estoy hablando de iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Quiénes son los que forman parte de la iglesia? Aquellos que han recibido a Jesús, que tienen a Jesús en su corazón, que han sido marcados por el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos creyentes, ¿verdad? O evangélicos, porque también hay católicos, ¿verdad? Pero también ellos se casan entre ellos y evangélicos se casan entre evangélicos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere hoy. Aunque usted decía que en cierto punto no había aquello de que la tribu, pero aquí en el Nuevo Testamento no está diciendo. Una persona que es cristiana no se puede casar con una persona que no quiere ser cristiana, porque sus ideologías son diferentes. Tampoco podemos casarnos una persona que es cristiano evangélico con una persona que es de una secta religiosa, porque no va a haber entendimiento. El conocimiento es diferente. Alguien va a querer dominar ahí y el otro pues va a estar ahí mal porque no está haciendo lo que realmente debe de hacer. Pero es diferente cuando alguien se casa con la misma creencia, que tiene la misma visión, que están llamados, porque entonces funciona lo del yugo. Van caminando hacia la misma dirección, están de acuerdo, conocen lo que hablan, tienen el mismo tema para dialogar. Qué diferente es que alguien no tiene ni qué edad. Imagínate, aunque no es así el caso, pero solamente para poder entender. Alguien que estudia medicina, digamos. Alguien que estudia medicina. Vemos a uno que estudia medicina y uno que estudia, digamos, leyes. El de medicina te va a hablar claramente lo que es el medicamento. Él solo, su lenguaje que fluye es el de la medicina porque eso es lo que él conoce, ¿verdad? Esa es la voz, esa es la palabra por la cual él viene y se desenvuelve porque es su área. El que es de leyes, en ese ámbito, pues no puede mucho opinar porque el que estudia leyes, ¿verdad? No saben ese lenguaje técnico de lo que estudian medicina. Y el que estudia medicina no conoce el lenguaje técnico del que estudia leyes. Digamos que esas dos personas se unen, digamos, no a un matrimonio, no que hacer una sociedad. Un médico con un de leyes, o sea, hablando idiomas diferentes, difícilmente se van a poder comprender, porque no están en la misma sintonía. Pero ¿qué tal si viene uno? Esto es nada más para ejemplificar, porque hay personas que sí tienen diferentes profesiones y se llevan bien. Esto nada más es para que podamos entender lo del yugo desigual, ¿verdad? No es que se dé así, es para que entendamos lo del yugo desigual. ¿Qué tal si un médico se casa con alguien que también está dentro de la medicina? O sea, que estudia lo mismo. Un médico con uno que estudia la misma área. ¿Se entienden? Así mismo es en la iglesia. Una persona que está en la iglesia, un pastor, digamos, con alguien que ha estudiado, una mujer que también está en el ministerio, se entienden perfecto porque hablan el mismo idioma, tienen la misma visión y hasta pueden tener el mismo llamado de parte de Dios, ¿verdad? Entienden, saben el lenguaje, saben, entonces se pueden entender porque están en lo mismo, están en sintonía, como decimos nosotros. ¿Qué tal si un cristiano se casa con alguien del mundo? Alguien que le gusta las fiestas, alguien que le gusta beber, alguien que le gusta parrandear, alguien que le gusta ir allá al cine, a la discoteca, pero no le gusta ir a la iglesia, no le gusta ir a saber nada de Dios, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere saber nada de Dios. ¿Y qué va a hacer esta persona con alguien así? Alguien que lee la Biblia, alguien que tiene un ministerio, alguien que realmente quiere seguir la voluntad de Dios. ¿Qué problema va a haber ahí? No va a haber entendimiento. Entonces Dios quiere librarnos de esa situación. Por eso dice ahí, ahora en el Nuevo Testamento, no os unáis a yugos desiguales, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dios nos advierte de todo eso.
Entonces lo mismo es aquí. Que no se case esa persona que ha tenido la herencia con uno de otra tribu porque va a perder su herencia. Y la tribu le va a quedar, aquel que ya tiene herencia le va a llevar más herencia. Y la tribu de donde era la mujer van a quedar sin nada. Entonces, para evitar eso, tomaron esta determinación acá en el caso de Moisés. Dijeron, no, las hijas de Zelofejad, cuando se quieran casar, se pueden casar con los de la misma tribu, no con las otras tribus. Y en este caso, ¿cómo es? Las hijas de Dios se deben de casar con los hijos de Dios, no con otras personas, ¿verdad? Eso de que, venite, yo te voy a convertir, eso es mentira, eso es raro. Es raro que una persona diga, mira, sí, yo voy a sacar a Cristo. Sí, no, siempre, ya cuando ya esté en casa, ya ha habido muchos casos de personas que se han obtenido del mundo, ¿verdad? Que se casan solamente por tener a la persona, pero cuando ya están en la relación, eso no funciona, ¿verdad? Porque ya se aburre la persona porque no lo hizo con las condiciones correctas. ¿Cuáles son esas? Yo quiero conocer quién es Dios. Yo quiero saber quién es Dios, quién es tu Dios. Yo quiero que Dios me guíe así como a ti. Yo quiero que Dios me hable como tú dices que te habla. Yo quiero amar a Dios como tú le amas. Esas son las intenciones correctas y de la manera que tal vez pueda funcionar un matrimonio cuando un inconverso viene y recibe a Cristo por las condiciones correctas, no porque le gusta a la mujer, no porque quiere estar con la mujer, y ya cuando logra su objetivo, eso no funciona, porque se casó con las intenciones equivocadas. Pero cuando su propósito principal es saber de Dios, conocer de Dios y luego ver cómo se mantiene esa relación correcta con la persona, entonces sí funciona, porque ponen a Dios en primer lugar. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, no es que Dios se le ocurrió y que es un capricho, no, que no se case con esta persona, no. Dios nos está proveyendo de un problema futuro. ¿Por qué las parejas no funcionan? Y es que esto se da muy bien para dar un mensaje de pareja, de familia. ¿Por qué no funcionan las parejas? Por eso, porque se casan con personas que están en diferente área, son personas que tienen diferentes visiones, entonces no hay entendimiento, no hay comprensión, y ahí es donde la pareja no funciona. Amén. Hay que tomarlo en cuenta, y esto más que todo es para los jovencitos y jovencitas, ¿verdad? Que estén escuchando ahí, que quieran novio, ¿verdad? Porque el novio no solamente es el físico, ¿verdad? No nos fijemos solo en el físico, fijémonos en la persona, cuánto ama a Dios, cuánto respeta a Dios, realmente quiere cambiar su vida. Realmente es una persona que está demostrando que ama a Dios a más de todas las cosas. Entonces ahí podemos decidir. Y si realmente ya se lo pediste a Dios, muchachita, hija, señorita, si tú ya le pediste a Dios ese hombre, entonces Él te lo va a presentar de la manera correcta. Aquella persona que no te va a hacer daño, aquella persona que te va a honrar y que te va a amar como una hija de Dios que te merece. Amén. Y lo mismo el caballero, ¿verdad? Pídale su esposa a Dios, no ande viendo ahí, porque a veces por andar viendo tanto te vas con la persona equivocada. Y hablo a las personas que quieren tener relaciones serias, ¿verdad? Relaciones que realmente funcionen en el hogar, aquellos que realmente quieren un compromiso y quieren una familia. Esas personas son las que realmente van a encontrar la persona correcta cuando vienen y se la piden a Dios. Amén. Así que aquí está, esto no solo es el problema de las herencias, ¿verdad? No, que también hay otros problemas porque no se puede llevar una vida con personas que no nos podemos entender. Así que bien, esto es lo que hemos visto ahora, y ya prácticamente estos son los últimos temas de lo que es el libro de Números, de lo que estamos estudiando. Ahorita termina con eso del casamiento de las herederas. Con eso terminamos aquí en el libro de Números. Así que terminamos de aquí lo que es el estudio, pero en cuanto a la lectura creo que todavía nos falta. Creo que nos vamos por ahí por el 24, si no me equivoco. 23 o 24 por ahí vamos, ¿verdad? En lo que es la lectura bíblica. Entonces, continuemos leyendo el libro de Números. Ahora cuando tú ya vas avanzando, vas a ir comprendiendo mejor porque ya estudiamos, ¿verdad? Lo que es lo más principal de cada uno de este contenido. Entonces, ya ahora ya lo vas a entender mejor, que esto es el propósito para lo cual nosotros estamos aquí compartiendo este mensaje. Así que, ¿qué hemos aprendido ahora? Bueno, hemos aprendido que Dios viene, ¿verdad? Y no deja desapercibidos a sus hijos. Dios siempre provee de lo que necesitan. También hemos visto, ¿verdad? Que Él, pues,
pide a nosotros que seamos personas que pensemos a los demás, ¿verdad? Que seamos personas con esa solidaridad, ¿verdad? Para ayudar a las demás personas que lo necesitan. Y que también podemos buscar ese refugio en Dios, ¿verdad? Cuando estemos afectados, cuando estemos dañados, vengamos a Él para poder recibir esa ayuda que necesitamos de parte de nuestro Dios, para que pueda sanar nuestro corazón, para que pueda cambiar nuestros pensamientos, para que pueda guiarnos en los caminos correctos. Hay que buscar a nuestro Dios. Y bueno, y terminamos diciendo, ¿verdad? Que no funciona las relaciones con yugos desiguales, que es necesario venir y formar parte, ¿verdad? De que si nos vamos a unir seamos como en lo mismo, en lo que estamos pensando igual, en la misma visión, como lo es acá, ¿verdad? No era que se tenía que casar con otra tribu, eso era la distribución para ese entonces, pero ahora nosotros lo que conocemos es la iglesia y la no iglesia, ¿verdad? La iglesia y los que son del mundo. Dentro de la iglesia hay otras ramificaciones, pero para generalizar, ¿verdad? Tenemos que tener ese control, ¿verdad? De venir y decir, yo amo a Jesús, no quiero fallar a Jesús, no quiero fallar a Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que venir y buscar, ¿verdad? La manera de cómo esperar que sea Dios otorgando lo que realmente corresponde a cada uno. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado y antes de terminar en este momento, voy a invitarte a ti que no conoces a Jesús y que realmente eres de aquellos que dices, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero conocer a esa persona que ella está hablando. Esa persona que dirige a las personas, ese Jesús que dicen que hace milagros, ese Jesús que provee, yo quiero conocerlo. Si tú quieres conocer a Jesús realmente y quieres invitarle a tu corazón, ahora es el momento en que puedes venir a acompañarme en esta oración para reconocerle. Así que repite después de mí. Gracias, Señor Jesús, porque me has permitido escuchar este mensaje. Me has hablado, Señor. Ahora reconozco que soy pecador. Perdóname, estoy arrepentido. Y te agradezco por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que seas sellado con tu Espíritu Santo para que pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si tú hiciste esa oración. Te invito a que vayas a una iglesia, que te congregues, que leas la palabra de Dios, que vengas a Él en oración. ¿Por qué es importante eso? Porque eso te va a hacer permanecer firme, te va a hacer permanecer estable. Cuando venga la tentación, tú no vas a caer en la tentación. Tú ya no vas a volver al pasado porque vas a tener al Espíritu de Dios en ti que te va a hacer permanecer firme ante esas circunstancias y no vas a caer en esa tentación. Amén. Entonces por eso es necesario que tú te acerques a Él y que vayas a una iglesia, que te congregues en una iglesia. Amén. Bien, entonces vamos ahora a orar para despedirnos y recuerda, pues, seguimos leyendo el libro, ¿verdad? De Números hasta terminarlo. Hago hoy una mención y es que la lectura o en el programa que yo otorgué, ahí dice el libro de Juan, pero es que no significa que tú vas a leer los versículos o los capítulos que están ahí, no. Fue un error, se me olvidó, o sea, no me fijé que no había borrado el nombre. Acordemos que el libro de Juan lo vimos el mes pasado. Así que tú continúa leyendo el libro hasta el final. Amén. Así que vamos a orar ahorita. Bendito Señor, te damos gracias porque hemos culminado este día, lo que es este mensaje correspondiente o este estudio al libro de Números, y por cierto es el último tema. Señor, muchas gracias por habernos permitido y habernos otorgado poder estudiar este libro, por ese privilegio, Señor. Te pido, mi Dios, que a las personas que me han acompañado tú les ayudes, que tú le ayudes a solventar sus problemas, que tú le ayudes a cambiar, que seas tú transformando sus vidas, sus pensamientos, que seas tú dirigiéndoles en cada uno de sus pasos, que seas tú orientándoles para que lleven una vida correcta ante tus ojos. Que bendigas a cada persona, Señor, que ha escuchado mi voz y que me ha venido siguiendo durante todo este estudio. Bendícele, provéele de todo lo que le necesita. Guarda su salida y su entrada a sus hogares, Señor. Guarda su familia. En tus manos yo lo deposito en este momento. Y si hay alguien enfermo, sánale ahora mismo. Si hay alguien en un hospital,
levántalo de esas camas, Señor, y ponlo, reincorpóralo, Señor, para que pueda iniciar sus actividades, ya sea que esté enfermo en un hospital o en su casa. Señor, sánales, quítales ese dolor, quítales, Señor, esa temperatura o ese dolor de cabeza en los cuales ellos se encuentran ahorita. Sé tú restaurando ese dolor de huesos, desaparece ahora por esa fiebre que tiene. Ahora mismo desaparece ese dolor de huesos, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerda, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? En lo que es el estudio de estos libros. Como este es el último tema, vamos a dejar esta semana, ¿verdad? Para que tú vayas avanzando en la lectura y no quiero yo aglomerarte con tanto, ¿verdad? Este video y de otros temas. No quiero que te concentres en lo que es ahorita el libro de Números. Ve leyendo, ya tienes lo que hemos estudiado acá, sigue leyéndolo y conforme vayas avanzando, pues vas a ir comprendiendo mejor. Ya en la otra semana vamos a ver si empezamos ya con el estudio de otro libro. Estos libros yo los vamos a estar estudiando de lunes a viernes, así que recuerda que siempre va a ser así. Pero ahora, que ya terminamos este libro, vamos a tomar una pausa de lo que queda esta semana, ¿ok? Y nos vamos a ver en vivo la próxima semana, el próximo lunes, correspondiente al estudio, ¿verdad?, de libros. Ahora, el día jueves tenemos la participación de En Manos del Alfarero. Ahí vamos a dar un tema aparte, ¿verdad? Porque siempre tenemos ese compromiso, ¿verdad? Lo hemos tomado para estudiar los libros, pero cuando hacemos esa pausa, vamos a leer, vamos a dar unos temas aparte. Entonces, yo te espero el jueves, ¿verdad? Vamos a compartir algo diferente, ¿verdad? Pero ya el lunes empezamos con otro libro. Y el día domingo, pues tenemos siempre el aprendizaje de la serie que llamamos Sabiduría. Entonces te explico todo esto para que no vayas a estar esperando ahí en vivo y que no aparece, que qué pasó con la pastora, fue el arrebatamiento, ¿verdad? Y todo esto, para que no pienses estas cosas, ¿verdad? Sino que realmente diga, bueno, sí, ella anunció que no íbamos a tener en vivo. Tú puedes venir y ver los otros videos ahí, puedes buscar en YouTube, puedes ver los otros videos que están anterior a este, pues ahí están para que tú puedas aprender más y te puedes enriquecer, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios y asimismo puedas ser transformado de la manera que Dios quiere que tú seas transformado. Amén. Aquí a temas que te llaman la atención, escúchalos, ¿verdad? Algo vas a aprender ahí, aunque sea una frase, aunque sea una palabra, está dirigida para tu vida. Así que muchas gracias por haberme honrado con tu presencia. Y bueno, nos seguimos viendo, si Dios lo permite, el jueves, ¿verdad? Si Dios lo permite, pues vamos a estar por aquí. Muchas gracias. Te mando muchos abrazos. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, ¿verdad? Y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.